Regresan las noticias de Directo América en France 24. Buenos días, vamos a los titulares. Donald Trump anunció que sus representantes estarán este lunes en Islamabad, capital de Pakistán, para ofrecer lo que calificó como un acuerdo justo y razonable a Irán. Y amenazó con destruir las centrales eléctricas y todos los puentes de Irán si no hay pacto. Tercer día de alto el fuego en Líbano y el ejército israelí anunció la muerte de otro de sus soldados durante un combate en el sur. Mientras tanto, el país atacado reconstruye puentes y vías destruidas por Tel Aviv para permitir el regreso de los desplazados a lo que queda de sus hogares. Y en Bulgaria transcurren las octavas elecciones en 5 años, que enfrentan a un expresidente prorruso y a un exprimer ministro investigado por corrupción. Uno de los países más empobrecidos de la Unión Europea podría ser un nuevo puente con el Kremlin tras la derrota de Viktor Orbán en Hungría. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que sus representantes llegarán este lunes a Islamabad, la capital de Pakistán, para nuevas conversaciones con Irán. Trump dijo que le ofrecería un acuerdo justo y razonable a la República Islámica y amenazó con destruir sus centrales eléctricas y sus puentes si no se llega a un entendimiento. En paralelo, el estrecho de Hormuz sigue cerrado, aunque unos pocos barcos han podido transitar desde Irán, que reimpuso un nuevo bloqueo el sábado. Las embarcaciones tuvieron que navegar por una ruta específica autorizada por la Guardia Revolucionaria iraní. Más detalles en este informe. Es una imagen que se muestra en la televisión iraní para que todos la vean. Barcos varados en el estrecho de Hormuz porque Irán se niega a dejarlos pasar. Teherán reimpuso la prohibición de tráfico después de que Estados Unidos se negara a levantar su propio bloqueo a los buques iraníes. Cualquiera que quiera pasar por el estrecho puede hacerlo, porque nos pidieron que los dejáramos pasar, pero no podemos cruzarlo. ¿Es esto siquiera posible? Naturalmente, dije que si no levantan el asedio, el tráfico en el estrecho definitivamente se verá limitado. Vendrán restricciones. Las fuerzas de la Guardia Revolucionaria abrieron fuego contra 2 buques indios el sábado. Otros se dieron vuelta rápidamente, como se puede ver en este sistema de seguimiento. Los guardianes de la revolución afirman que están listos para demostrar que tienen la ventaja. Podemos detener la producción de petróleo, podemos cerrar 15 millones de barriles de petróleo al día y mantenerlo suspendido durante todo un año. En contraposición, el presidente estadounidense declaró que las negociaciones siguen en curso. Tenemos conversaciones muy buenas en curso, está funcionando muy bien. Se pusieron un poco astutos, como lo han hecho durante 47 años, y nadie los enfrentó nunca. Nosotros los enfrentamos. El gobierno de Pakistán afirmó que está intentando organizar una nueva ronda de conversaciones antes de que el alto al fuego expire el miércoles. Funcionarios iraníes dijeron que recibieron nuevas propuestas que están examinando, pero también afirmaron que Estados Unidos está pidiendo demasiado. Poner fin a las actividades nucleares está fuera de discusión, según el presidente de Irán, aunque otros miembros del gobierno dijeron que hay margen para el compromiso. El ejército israelí informó que un segundo soldado murió durante un combate en el sur del Líbano y agregó que 9 militares más resultaron heridos, uno de ellos de gravedad. Aún así, avanza el alto el fuego. Por su parte, el gobierno del Líbano trabaja para reconstruir puentes y vías bombardeadas por Israel para permitir el regreso a los desplazados. Así, el ejército, con ayuda de organizaciones de la sociedad civil, rellenó el cauce del río Litani, en la aldea de Tair Filsei, reconstruyendo el paso del puente destruido. También reabrió la carretera Harda Ali, que conecta a la ciudad sureña de Nabatiyeh con la localidad de Marjayun y la que une la ciudad portuaria de Tiro. ¿Cómo va la movilización de personas desplazadas? Veamos. Abriéndose paso entre los escombros de su negocio, completamente destruido en la ciudad de Nabatiyeh, Fawad Yash intenta salvar algunos objetos que hayan quedado a salvo. Me jubilé a finales de febrero y abrí esta pequeña tienda de comestibles para trabajar y pasar el tiempo. Pero el 1 de marzo estalló la guerra y ya no queda nada de la tienda. Una amarga constatación, compartida por muchos habitantes de Nabatiyeh, que ha pagado un alto precio de esta guerra. Desde la entrada en vigor en la noche del jueves al viernes del alto el fuego de 10 días entre Israel y Líbano, los desplazados regresan progresivamente a sus pueblos del sur del país.
El sábado, Hezbollah pidió a los desplazados que habían huido del sur de Beirut y del sur del país, bastiones del movimiento chií pro-iraní, que esperaran la luz verde del grupo antes de regresar a sus hogares. Las negociaciones llevadas a cabo por el Estado libanés no nos conciernen. Son negociaciones de capitulación, condenadas al fracaso y dirigidas por los vencidos. Ante esta incertidumbre, algunos habitantes dicen que no quieren volver hasta que se alcance un alto el fuego definitivo. Otros, que ya están allí, dudan en retirar los escombros y retomar el curso de sus vidas. No sabemos qué va a pasar. No sé si debo reparar mi tienda o si volverán los bombardeos. He venido a comprobar el estado de las cosas y voy a esperar. Si la tregua se mantiene, volveré para ponerla a punto. El ejército libanés anunció el domingo que había reparado varios puentes y reabierto varias carreteras del sur del país, incluida una importante vía que conduce a Nabatie. Seguimos con más noticias. El Papa León XIV exhortó a los angoleños a superar las divisiones tras décadas de sangriento conflicto. En un discurso ante unas 100.000 personas durante una misa celebrada en un campo cerca de la capital, Luanda. El pontífice calificó a Angola, que sufrió una sangrienta guerra civil de 27 años, como un país hermoso pero herido. Los fieles comenzaron a llegar antes del amanecer a Quilamba, un extenso complejo residencial, desafiando el calor y la humedad, para escuchar el discurso del Papa, quien se ha mostrado muy crítico con la guerra y la desigualdad, lo que ha provocado la ira del presidente estadounidense Donald Trump. El alto el fuego anunciado en el Líbano ofrece un motivo de esperanza y supone un alivio para el pueblo libanés y el Levante. Animo a quienes han estado trabajando por una solución diplomática a que continúen las conversaciones de paz para que el cese de las hostilidades en todo Oriente Medio sea permanente. Y el presidente argentino Javier Milei está en Israel, donde visitó el Muro de las Lamentaciones en Jerusalén. Fue recibido por una multitud que cantaba a su llegada al lugar de oración más sagrado del judaísmo. El mandatario además fue acompañado por Shmuel Rabinovich, rabino del Muro de las Lamentaciones, y ambos rezaron juntos frente a las antiguas piedras del lugar. Milei se reunirá también con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu para firmar acuerdos bilaterales. Además, se espera que participe en la celebración del Día de la Independencia de Israel y que encienda una antorcha ceremonial el martes. Pasamos a Bulgaria, que entra en sus octavas elecciones en 5 años. El expresidente Rumen Radev, conocido por sus posturas pro-Moscú, es favorito según las encuestas previas a los comicios. Tras la reciente derrota electoral de Víctor Orbán en Hungría, Radev está siendo objeto de una estrecha vigilancia como posible nuevo puente entre el Kremlin y Europa. Justamente votó el candidato, que además es expiloto de guerra y opositor de la ayuda a Ucrania, y que dejó en enero su cargo de presidente para postularse. También emitió su voto el contendiente y ex primer ministro Boyko Borisov. En la ciudad de Veliko Tarnovo, situada en el centro de Bulgaria, Rumen Radev, que lidera las encuestas para las elecciones parlamentarias del país, expuso sus objetivos para las elecciones, las octavas del país en 5 años. Por supuesto, haremos todo lo posible para que Bulgaria tenga un gobierno regular, estable y eficaz, porque en la crisis en la que nos encontramos actualmente no debemos permitirnos ir a nuevas elecciones. Esa no es la solución. Admirador del primer ministro saliente de Hungría, Víctor Orbán, Radev tiene un historial de posturas pro-Moscú. Aunque ha condenado oficialmente la invasión de Ucrania por parte de Rusia, el expresidente se ha opuesto repetidamente a la ayuda militar a Kiev. Radev se ha comprometido a luchar contra la corrupción y a dar al país un nuevo comienzo si su coalición de centroizquierda, Bulgaria Progresista, sale victoriosa en las urnas. Entre sus rivales se encuentra el ex primer ministro Boyko Borisov, quien fue detenido y puesto en libertad por acusaciones de extorsión. Borisov ha expresado su escepticismo ante las promesas de cambio de Radev. Radev estuvo 10 años como jefe de Estado y dice que es el nuevo. ¿El jefe de Estado es el nuevo? Yo no he sido más que diputado durante 6 años y yo soy el viejo, mientras que él es el nuevo. ¿Con todos los oligarcas? Las elecciones anticipadas se celebran tras la dimisión de un gobierno liderado por los conservadores, en medio de manifestaciones anticorrupción a gran escala en diciembre. Aunque Radev parece ir en cabeza, aún podría no conseguir la mayoría absoluta.
y ha descartado una coalición con el Partido Conservador de centro-derecha de Borisov. Por primera vez en 12 años, el gobierno de Narendra Modi no logró que el Parlamento aprobara una enmienda constitucional. Aunque dijo que el objetivo del proyecto en cuestión era lograr una mayor representación femenina, la oposición criticó que lo haya vinculado con el rediseño de las circunscripciones electorales. Patricio Peralta con los detalles. India no logró incrementar la representación femenina en el Parlamento. La formación de Narendra Modi no obtuvo la mayoría de 2/3 necesarios para aprobar su proyecto de ley en la Cámara Baja. El primer ministro culpó a los partidos de oposición por estar supuestamente en contra del progreso de las mujeres. Pido disculpas a todas las madres y hermanas de la nación por eso. Las mujeres del país están soportando la carga de las políticas egoístas de partidos como el Congreso, DMK, TMC y el partido Samajwadi. Pero esa no era la única reforma en juego. La oposición cuestionó que Modi haya vinculado la reforma a un plan para rediseñar las circunscripciones parlamentarias, lo que aumentaría el número de representantes en la Cámara Baja de 543 a 850, en un intento de Modi por manipular el sistema y obtener más votos. Así lo criticaron. El proyecto de ley de enmienda ha fracasado. Utilizaron una artimaña inconstitucional en nombre de las mujeres para quebrantar la Constitución. Es la primera vez en 12 años en el poder que una enmienda constitucional propuesta por el gobierno no fue aprobada por el Parlamento. Tras una manifestación a favor del gobierno, varias mujeres cuestionaron la decisión del Parlamento. Creo que esto es sumamente injusto para las mujeres. Era una gran oportunidad para que se hicieran un hueco en la política. Sin embargo, el legislativo ya aprobó en 2023 y por unanimidad un proyecto de ley que reservaba 1/3 de los escaños para mujeres, pero su implementación se ha retrasado, al menos hasta 2029. La propuesta de ahora, dijo el gobierno, aceleraría este proceso. Actualmente el Parlamento indio no reserva ningún escaño para las mujeres, que constituyen el 14% de escaños en la Cámara Baja y el 17% en la Cámara Alta. En otros temas, los avances tecnológicos de China quedaron plenamente de manifiesto y a toda velocidad en la media maratón de robots de Beijing, en la que el robot ganador batió el récord humano. Pero más allá de la diversión y el entretenimiento, existen objetivos reales para integrar a los humanoides al mundo laboral. Lo vemos en el siguiente informe. Con piernas de acero, estos robots dejaron atrás a los corredores de carne y hueso. Más de 300 humanoides participaron el domingo en la media maratón de robots de Beijing. El ganador del fabricante chino de teléfonos inteligentes Honor batió el récord mundial humano por casi 7 minutos, terminando en 50 minutos y 26 segundos según el organizador del evento. Las multitudes acudieron en masa para maravillarse ante los avances tecnológicos, mientras algunos se preguntaban hasta dónde llegaría todo esto. Los robots son realmente divertidos, así que quería traer a mi hijo para que lo viviera. Además, con lo rápido que se desarrolla la tecnología, creo que los robots pronto superarán a los humanos en muchos aspectos. Por eso quería venir a verlos antes de que realmente nos superen. Los robots de este año eclipsaron a los que compitieron en la carrera inaugural del año pasado, en la que el ganador terminó en 2 horas, 40 minutos y 42 segundos. Aún así, no todos los robots están en óptimas condiciones. Uno se quedó tirado en la línea de salida y otro chocó de frente contra una barrera. La media maratón supone una prueba de fuego para la agilidad de los robots. Este evento exige que los robots alcancen una movilidad tan alta de forma autónoma en el recorrido, lo que supone una prueba significativa de su agilidad. Incluso para los humanos, realizar giros cerrados supone un reto. Para los robots, esta configuración aumenta la dificultad técnica. Acelerar el desarrollo de robots humanoides es una prioridad para China, ya que las empresas de robótica se esfuerzan por introducir más humanoides en las fábricas. La empresa china de robótica Uptech ha declarado que su objetivo es lanzar 10.000 robots humanoides de tamaño real este año. Y cerramos en Francia, donde se realiza la edición número 39 del Festival Internacional de Cometas en Berck-sur-Mer, en el norte de Francia, con una semana de competencias y exhibiciones hasta el 26 de abril. Cientos de cometas surcarán los cielos durante estos días en las ventosas playas de Berck. Y los espectadores también podrán disfrutar de la Copa del Mundo de Cometas, donde 11 equipos de diferentes latitudes competirán en programas individuales de dúos y también por equipos. Hasta aquí las noticias. Siga en France 24.